¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a todos ustedes. Ya dije las frecuencias de La Pantera también. Ya. Bueno, pues además el hashtag Voces del Periodista. Como siempre, un placer estar con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, transmitiendo desde el Club de Periodistas de México y enlazados con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien es nuestro representante en el bellísimo estado de Campeche. Maestro querido, muy buenas tardes, don Enrique, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, licenciado, un placer saludarle a usted, al maestro Santa Cruz y a todo el amable auditorio de ABC Radio. Y estamos aquí en Campeche, como siempre, enviándoles un saludo muy afectuoso y recordándoles que pues este es un estado que los espera con gusto y con mucha felicidad a quienes deseen tener una otra opción para sus paseos, sus inversiones y todo lo que se les pueda ocurrir. Exactamente, el bellísimo, bellísimo Campeche que enamora. Queridos amigos, yo quisiera, además de que en conjunto todos nosotros agradezcamos a nuestro productor aquí, Morrison, Julián Solís Rubio Gutiérrez. Y gracias a la solidaridad de Jonathan Álvarez en las redes y por supuesto a don Milton Partida, don Daniel Gutiérrez Morano, don David Hernández, don Víctor Melara, todos los ingenieros de nuestra casa ABC Radio y de todas las otras dos cadenas, o sea, en total son 3, que hacen posible nuestros compañeros y compañeras, posible este abrazo mediático, queridos amigos. Bueno, pues maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, comentábamos en el programa pasado sobre esta parte, esta riqueza de Campeche, que ya sabemos cuánta ha dado a través de tantas y tantos materiales preciosos, maravillosos. Básicamente, bueno, sabemos del petróleo, pero además las circunstancias actuales y también otras cosas que son fundamentales, ya han sido parte fundamental de Campeche antes que el petróleo, como es la pesca, como era el palo de tinte y tantas cosas que hemos compartido que usted nos ha mencionado. Eso desde hace siglos, ¿no? Pero en este caso la pesca camaronera, que es tan importante, se ha soslayado, han perdido pues mucho de los derechos que tienen o se los han robado o han abusado y les han afectado a esta parte pesquera camaronera de Campeche. ¿Qué me puede compartir, maestro querido? Pues sí, licenciada, efectivamente usted ha hecho una descripción extraordinaria de esta actividad, una actividad histórica, prácticamente dentro de la genética de los campechanos, un estado nacido a orillas del mar y con esa vocación permanente de pesca, en donde llegar a tener el control total de la producción camaronera de altamente reconocida en los mercados internacionales, con una flota de más de 900 barcos camaroneros, los cuales llegaban con su captura de arriba de tonelada y media en cada temporada y un total de 18 a 20 plantas procesadoras para llevar este producto de exportación que generaba, por supuesto, una gran cantidad de divisas, de recursos frescos, de dinero que permeaba en toda la sociedad y en todas las áreas directas e indirectas que se involucraban en esta actividad, la cual se ve impactada, se ve trastocada a partir de las presiones internacionales que realizan los mercados del hidrocarburo y la necesidad de sacar de los archivos esa reserva que existía previamente documentada y previamente certificada en los informes que don Jesús Reyes Heroles Padre en la década de los 60, en 1963-64, entregó al entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, de la existencia de toda esta riqueza que se tiene desde frontera Tabasco hasta Puerto Real, Isla del Carmen, en aguas someras. Lo posterior fue
apología del manto cantarel y posteriormente otro tipo de situaciones de una circunstancia que todo mundo sabía que se tenía. Independientemente de lo que ha significado y significó y seguirá significando la explotación petrolera, se vio la falta de previsión, se vio la falta de visión de estadista de quienes estaban al frente del Estado, tanto a nivel Campeche como a nivel federación, ya que la urgencia de lograr la producción petrolera los llevó inmediatamente a avasallar a la actividad pesquera, violando normas internacionales incluso, en el sentido de que instalaciones, gasoductos y todo lo demás debía llevar una normativa como se hace en todo el mundo, en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica, norte de nuestro Golfo, en el Mar del Norte, en donde convive precisamente la actividad pesquera camaronera y la actividad escamera con la actividad petrolera. Todo esto fue soslayado completamente por la urgencia, con el cortoplacismo de avasallar la política de precios que tenía López y por supuesto no solo activar la producción petrolera en el mundo, sino también el trasiego, el tráfico, el huachicoleo de alta escala que significó desde Cayo Arcas para el mercado del mercado negro de Ámsterdam, licenciada. Jorge, querido. Celeste, pues escuchaba con todo interés al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza y llegaba nuevamente a la conclusión, perdón si no sueno novedoso, de que quienes conducen y han conducido a la política y la economía de nuestro país están muy lejos de interesarse en la economía real de la mayoría de los 125 millones de mexicanos. Porque el discurso es uno, grandilocuente, lleno de cifras, con reclamos a los críticos, y la realidad es otra. La mayoría de quienes nos han dirigido y nos dirigen, tanto en lo político como en lo económico, Celeste, don Enrique, amigos, no tienen ni idea de las vicisitudes por las que atraviesa cada amanecer o cada anochecer un pescador, ya no digamos de Campeche. ¿Qué les gusta de Sinaloa? ¿Qué les gusta de Chiapas? ¿Qué saben de la gente que a las 4 de la mañana se tiene que despertar y salir a las 5 a exponerse ante la delincuencia? Porque si toma el camión 15 minutos después, va a llegar con una hora de retraso a su trabajo y lo van a correr. Es decir, este discurso es un discurso totalmente divorciado de la realidad social de la mayoría de los mexicanos. Exactamente. Maestro querido, en estas supuestas áreas de restricción y de lo que usted nos comenta y de todo lo que hay detrás, ¿qué más pudiera usted comentarnos sobre esta injusticia? Y también el que es un tema también que ha tocado nuestra muy querida Ana Lilia Pérez, usted lo ha comentado con ella. Sí, efectivamente, licenciada. No solo ha sido una presencia en la cual no se buscó que se pudieran combinar ambas actividades, una no renovable como es la explotación petrolera, otra renovable, sustentable como es la pesca, sino que a partir de toda esta urgencia y a partir de todas estas violaciones a las normas internacionales directamente enfocadas a la actividad pesquera camaronera, pues obviamente se empezaron a hacer las zonas de restricción. Lo habíamos platicado en algunos otros programas en la que se hablaba básica y fundamentalmente en la seguridad nacional para evitar algún atentado o algún tipo de circunstancias contra esta producción.
vital y que durante más de 30 años significó los ingresos, los excedentes petroleros y esa gran parranda financiera que se esfuma después del 2000 hasta el 2012, y en donde realmente pues nunca se vio esa necesidad de prepararnos para administrar la abundancia. La actividad pesquera llegó casi a colapsarse y con una política de exterminio, inicialmente con una corrupción que se genera a través de Banpesca, a través de la Secretaría de Pesca. Las instituciones, una vez sectorizado esta actividad, se dedican a soltarle dinero, a darle créditos a quienes no prepararon precisamente para ser administradores y productores y trabajadores, hasta el momento en que prácticamente se colapsa la actividad pesquera, combinado también con algo que muchos no quieren recordar y se enojan cuando se toca el tema, que fue el derrame petrolero del Ixtoc, que generó afectaciones al entorno ecológico, la utilización de químicos, de solventes, de detergentes prohibidos en el mundo por su alta contenido y capacidad de generar y detonar cáncer en el ser humano, y todo este tipo de situaciones prácticamente llevó a desaparecer la pesca. Hoy, licenciada Celeste, bajo auditorio, mi querido maestro Santa Cruz, hoy, aparte de todas estas circunstancias, pues la empresa lo que fue la empresa paraestatal Fortaleza y Orgullo de México, o a la inversa, pues se da la comodidad de acusar a los pescadores de ser quienes desmantelan las plataformas, y como usted decía, licenciada Celeste, en varios programas y en varias participaciones, y en forma exclusiva la compañera periodista de Mirada, Ana Lilia Pérez, pues ha denunciado toda esta serie de irregularidades y las ha documentado incluso con fotografías, y que eso ha sido la política en la que hoy se pretendía mantener una restricción de una promesa presidencial de apertura que ya se había dado, y la cual, pues precisamente bajo esta tesis o bajo este tenor de que se está afectando, se está robando heliopuertos, se están robando compresores que llegan a pesar hasta 20 toneladas. Yo quiero ver, me encantaría ver que los funcionarios de Pemex, segundos y terceros, y los que han mantenido ese control en todas estas zonas, pues explicaran cómo se puede desmantelar, si no es con los técnicos petroleros y sindicalizados. Y además, algo que nos sorprende extraordinariamente, y no se trata de entrar en ese tipo de polémicas de región, pero se culpa al pescador campechano, al ribereño campechano, cuando todos los objetos de robo, compresores, heliopuertos, están en una instalación gubernamental que es el API, Administración Portuaria Integral, en Dos Bocas, Tabasco. Maestro querido, vamos a ir un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. ¿Qué tal amigos? Continuamos en Voces del Periodista a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, de Grupo Radio Turquesa, y las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora estamos en contacto con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa en el bellísimo estado de Campeche. Y estamos hablando de todo esto que va resultando de que nos dicen que Pemex va a ser del primer mundo para justificar la privatización, para desmantelarlo. Hablaba el maestro de tanta tragedia que ha habido, y una de las que se recuerda es esta de el Usumacinta, de esta contaminación tremenda, de la irresponsabilidad que hay cuando se vuelven público-privadas las cosas, cuando se mezclan, cuando se pone de Pemex Internacional, se va desdibujando todo, y eso se va haciendo para desmantelar la infraestructura del Estado. En este contexto, hay muchos dramas, hay muchas pérdidas humanas, que es lo fundamental, pero también de calidad de vida de la gente. En este caso, imagínense la industria camaronera, esos camarones famosos del estado de Campeche, pero además, fuera lo que fuera, es una forma de vida de personas, de seres humanos
que tienen todo el derecho a seguir con ello. Pero además es la parte de la ecología, las reservas, todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, yo le quisiera preguntar al maestro Jorge Santa Cruz, bueno, tu opinión, pero aquí es muy importante el checar sobre estas restricciones, tanto de las zonas, de estas restricciones de zonas y de las cuestiones de área de captura, ¿no?, para los pescadores que nos compartía el maestro. Así es, Celeste. Lo que pasa, simple y llanamente, es que cuando la política se subordina a la economía, o bien cuando el Estado deja de existir y se convierte simplemente en plataforma para las empresas transnacionales, la población deja de ser eso, se deja de reconocer la dignidad humana, Celeste, y se le considera como simple consumidor. Y al considerarse a la gente como simple consumidora, lo que importa, y es lo que estamos viendo en la dictadura neoliberal, es que haya ganancias para unos cuantos, a pesar de que se intoxique, se envenene o se vaya provocando la muerte paulatina de la población. Y además, maestro, dice simple consumidor, ni siquiera eso, les voy a decir por qué. Porque los consumidores tienen derechos, claro, se supone. Sí, claro. Tú compras algo y eso te resulta mal y te lo cambian, o se supone que eso se tiene que hacer. Aquí ni ciudadanos ni consumidores, o sea, se va avasallando y se va caminando sobre los derechos de las personas, sobre los derechos a mí me gusta citar a las garantías individuales de nuestra Constitución. Más allá de la palabra de derechos humanos, que hay que respetarlos, pero démonos cuenta, y lo hemos platicado ahí, que eso también ha sido un pie de playa para un gobierno mundial, porque tenemos que irnos a quejar a la ONU para que algo pase, si no, no pasa nada. Y la ONU se hace de la vista gorda cuando hay invasiones a países, porque tiene intereses de la infraestructura de la guerra, y hay tantas cosas de las que pudiéramos hablar. Entonces, aquí vamos viendo esto como un ejemplo claro. Maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, al pasar esto, ¿qué condiciones hay? ¿Qué perspectivas tienen los camaroneros? ¿Qué perspectivas hay? Y les voy a decir una cosa, amigos queridos, parece que estamos hablando de algo muy local, que es del bellísimo estado de Campeche, pero no, son circunstancias que se repiten de una manera o no, ahí donde no habrá mar, y entonces van sobre otras condiciones de vida de las zonas a las que nos referimos, ¿no? Entonces, a los campesinos, en fin, se va avasallando y aplanando sin importar lo que es lo fundamental de toda ley, que es la mejoría de la vida. Claro. Y por cierto, acaba de salir una circunstancia tremenda que la vamos a platicar el lunes, estén al tanto con el maestro Paco Rodríguez, sobre la oralidad de una ley mercantil que es tremenda, porque ya una persona, literalmente, como lo dice el maestro Francisco Rodríguez, porque debe una lavadora, puede perder su casa, y en días. Entonces, eso no hay que permitirlo. Las leyes son, y hay un principio básico y fundamental, y ayer hablábamos con el constitucionalista, el maestro Jaime Cárdenas Gracia, debe de ser a servicio de las personas, o sea, hay una razón de ser. Entonces, estas cuestiones de incongruencia, de una depredación absoluta y evidente, deben de retomarse legalmente, debemos de exigir para que haya una congruencia entre lo que debe de ser la ley, que es para una buena convivencia y para una aplicación de servicio a la gente, no de la depredación y qué es lo que pasa. Maestro querido, aquí hay cuestiones que están legalizadas, hay cosas que no y que son solamente órdenes o indicaciones, como pudiera ser en este caso. ¿En qué estatus legal sabe usted que estén o a dónde pueden acogerse, por ejemplo, en este caso los pescadores? Y bueno, todo lo que depende de esa área, que no solamente son los pescadores, son las empacadoras, son tantas cosas de esa magnífica industria que tanto le ha dado al estado de Campeche, a los mexicanos y bueno, al mundo, ¿no? Por las riquezas que tienen, maestro.
Bueno, aquí es muy importante hacer este señalamiento, licenciada Celeste, por una razón que se está viviendo la etapa electoral. Estamos ante esta dinámica de cambio de presidente de la República, de cambio de legisladores, como se está viviendo en todo el país. Y estos conflictos que hoy se viven o que se están viviendo en Campeche ya se han repetido en varias ocasiones cuando por cuestión política precisamente los grupos involucrados en el control de todas estas zonas activan a los pescadores que dejaron de ser los dueños del mar y de trabajar y de tener los recursos que esto generaba a estar sujetos a aportaciones directas de petróleos mexicanos y a su vez convertirse en instrumentos políticos en cada uno de los procesos. Hubo una manifestación o una promesa del presidente Enrique Peña Nieto de la apertura hace aproximadamente 6 meses de toda esta zona que había quedado restringida, la cual finalmente, a base de esa teoría que se estuvo esgrimiendo por parte de Petróleos Mexicanos de que eran los pescadores quienes estaban desmantelando las plataformas y que actuaban como delincuencia organizada, pues eso se ha venido al suelo en virtud de que, primero, no se ha podido demostrar, segundo, está perfectamente documentado y señalado por, insisto, aunque sea reiterativo, ahí están los trabajos de Ana Lilia Pérez, está claramente demostrado que esto es imposible en una lancha de fibra de vidrio poder transportar, desmantelar, pero además hay una torre permanente que permanentemente mantiene una vigilancia de hasta las lo mínimo que se mueva en las plataformas es detectada por este centro de vigilancia que se encuentra allá en la Ciudad de México por encima de la zona de actividad petrolera. El día de hoy, precisamente, licenciada, se dio a conocer que finalmente se malinterpretó, y le ponemos comillas, en el sentido de que no se restringe la zona a los 1.500 kilómetros, sino a 1 kilómetro alrededor de las plataformas, para que los pescadores puedan capturar. Qué pequeña falla, ¿no? Simplemente 1000 veces más grandes. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tipo de errores? Exacto. O sea, es 1,5 kilómetros, pero lo habían tomado como 1,500. 1,500. ¡Qué barbaridad! Pero que esto fue una equivocación. Yo quiero hacer una remembranza que es importante retomar, porque en su momento estos conflictos pesqueros han puesto en jaque a las administraciones estatales. Esos conflictos pesqueros con los hombres de mar han sido objeto de manipulación política, y ya sucedió cuando precisamente Jorge Carpizo MacGregor era secretario de Gobernación, y ante la falta de acuerdos y de algún tipo de situaciones de aportaciones de petróleos mexicanos, se hizo una movilización de la península de Atasta, una movilización que se mantuvo durante varios días en el estado de Campeche. Se habló incluso de la posibilidad de desaparecer los poderes, hasta que finalmente la empresa paraestatal aceptó sentarse a negociar, y estamos hablando precisamente en esa etapa en la cual finalmente se presentaron todas estas cuestiones de Luis Donaldo Colosio, que se identificaba directamente por haber sido compañero de escuela del entonces gobernador Jorge Salomón Azar García. Entonces, lo que no es aceptable es convertir en instrumento de presión, chantaje y violencia política a personas que son productivos y que se debiera estar apoyando a partir de ahora, en que la actividad petrolera ya cambió de giro, cambió de reglas, y que se ha decidido abrir estas zonas de captura, que no podrán ser de pesca de camarón, porque toda esa zona que se abrió está convertida en un auténtico y total
chiquero. Exactamente. Esto contaminado, imagínense, queridos amigos. Pues bueno. Y con fierros y con tuberías, exacto, barcos hundidos, etcétera, contaminado etcétera. De una u otra manera, con petróleo y con enseres que se ocupan para ello, ¿no? Y que se han ocupado para ello. Bueno, una irresponsabilidad absoluta. Maestro Jorge Santa Cruz, vamos a ir a un corte. Sí, y no tardamos. Eso, no tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, de Grupo Radio Turquesa, de las frecuencias de la Pantera, pero sobre todo estamos transmitiendo a unos metros de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso grupo multimedia, de aquí sale todo para ustedes con todo nuestro corazón y transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, les reitero, a unas cuadras de la Torre de la Información, de ABC Radio. Sí, estamos más o menos a medio kilómetro, quizás sí, 600 metros muy cerca de ABC Radio 760 AM, comunicación con sentido. Exacto. Y aquí con el maestro Jorge Santa Cruz en el enlace con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Jorge, querido. Sí, si me lo permites, Celeste, yo quisiera preguntarle al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿cuál es el ánimo que priva entre los campechanos, mi querido Enrique, luego de que nos enteramos de este error garrafal y de la anunciada zona económica especial? ¿Hay esperanza en esto, mi querido Enrique? Sí, mi querido maestro Santa Cruz, este anuncio de la zona económica especial, pues obviamente es una bocanada de oxígeno para la economía del estado de Campeche, pero básica y fundamentalmente la isla del Carmen, que fue la zona más afectada en el momento en que se da la reforma energética. Que hay algo que no se ha querido explicar. Cuando se habla de la gran pérdida de empleos por la reforma energética, estamos hablando de la pérdida de empleos en las empresas de funcionarios petroleros convertidos en empresarios, los cuales precisamente muchas de estas empresas eran empresas que justificaban la autoasignación de contratos multimillonarios y se contrataba a gente que no cubría el perfil, y por eso, como lo señalaba hace un momento la licenciada Celeste, se vivieron accidentes y tragedias como la de Usumacinta, en donde a pesar de tener tarjetas de mar, en donde la tarjeta de mar se le entrega a un trabajador cuando tiene conocimientos de primeros auxilios y sabe nadar, y cuando se presentaban estas tragedias, pues ni siquiera servían las mandarinas, y por supuesto había muchos que jamás en su vida habían visto el mar. Al darse esta reforma, sí. No, y aquí habría que decir y recordar, maestro, que finalmente cuando sucedió toda esta tragedia y este derrame, todo lo que sucedió, pero además, bueno, más bien aparte del derrame, esta tragedia, recordemos que esas mandarinas no servían y que finalmente lo que se dictaminó es que estas personas, estos seres humanos, estos trabajadores de Pemex murieron porque no sabían nadar. De ese tamaño. Y además, qué bueno que señala usted ese aspecto, porque habría que rescatar a qué nivel se llega en la capacidad de corrupción y a qué nivel se llega en la capacidad de falta de escrúpulos para haber nombrado y para haber involucrado en ese momento a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, y llevando como encargado de estas sesudas investigaciones al premio Nobel Mario Molina, quien es el que finalmente da este dictamen en el sentido de que la tragedia se pudo haber evitado si los trabajadores fueran unos nadadores extraordinarios para poder soportar la inclemencia de ese frente frío. Claro. Y además, y poder haber nadado de 6 a 20 kilómetros desde la plataforma hasta
la zona de playas. En ese marco se da todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando en Ciudad del Carmen se da este impacto de que se acaba el contratismo, de que ya no se tienen 20 empresas donde un rollo, y lo digo coloquialmente y como punto de ejemplo, cuando un rollo de papel inicialmente costaba 5 pesos y al llegar al su uso final en las plataformas, pues eran rollos de papel de 50,000 pesos, porque había que pasar en varias manos que contrataban y subcontrataban. Y ni qué decir, licenciada Celeste, amable auditorio, esos contratos denominados de papel, donde todo era puro procedimiento administrativo y se hacían contratos multimillonarios, se contrataba gente para que firmara, tuviera documentación, hiciera simulación de estas acciones y que obviamente generaron tantas y tantos desvíos de recursos y nuevos mega multimillonarios en la actividad petrolera. Muchos de ellos, por cierto, hoy convertidos en petroleros, como Carlos Morales Gil, en un hombre que durante 9 años estuvo en Pemex Exploración y Producción y que obviamente toda esa información de seguridad nacional pues ahora está en la empresa de la familia Balleres. Pues aquí nos vamos dando cuenta, queridos amigos, cómo se ha ido desmantelando todo. Hay que estar alerta, hay que estar atento, y yo quiero reiterar sobre esta especie de legislatitis que está recientemente. Ayer comentábamos en estos micrófonos precisamente sobre el albazo que se da con la famosa ley Chayote, la ley de seguridad privada que permite que agentes extranjeros estén armados y puedan investigar en nuestro país. ¿Eso qué, cómo se le puede llamar? Y además que sean en número, son en número superior al ejército mexicano, a la marina y a las policías. De ese tamaño, eso es una invasión. Es una invasión, me encanta. Totalmente. Por otra parte, la ley Chayote, pues es que se le puso el candadito para que la Secretaría de Gobernación, a discreción, pueda y determine hacia quién van los recursos que son públicos, porque para lo que conviene las cosas son públicas, para lo que no conviene son privadas, y que en ese caso, bueno, se sigan dando los privilegios a quienes a consideración del funcionario en turno deba y den el dinero público que debería de estar para todos los medios, para que la pluralidad en la información se dé. Porque si no, pues prácticamente se vuelven en voceros, ¿no? O en una especie de te doy, pero para que hables bien de mí, no sé. O sea, es una cosa de perversión tremenda. Otra cosa también que de la que se comentó el día de ayer, Jorge, es el hecho de que ya prácticamente se privaticen las elecciones. ¿Por qué? Porque se abrió la llave al financiamiento privado que no tenga tope, o sea, puede ser superior al público. De entrada, aunque entrara lo que fuera y esto se permitiera, está delicadísimo. Ahorita ya es a que el que tenga y consiga más dinero sea el que gane. Esto no puede ser posible. Por otra parte, ahora con esto que vamos a tratar el próximo lunes, queridos amigos, estén alerta. Lo de los juicios orales mercantiles es sumamente delicado. Pero al mismo tiempo también después hay que hablar, hay que informarnos, pero después hay que hablar con especialistas que nos digan qué es lo que podemos y debemos hacer como ciudadanos también, porque no es posible que sigan en un estado de indefensión y en un asalto en despoblado, y con esa legislatitis de urgencia, lo dijimos también hace unos días, hay que estar alerta, porque estos señores ya se van y les urge entregar lo que sea. Por ahí las malas lenguas decían que por cada cuestión que aprueban les daban, se publicó, esto no consta, no quisiera yo decir la cantidad porque es sumamente alta, moches, pero de millones. O diezmos, que también así se les llama. Pero bueno, entonces en este contexto lo comento, ¿por qué? Porque vamos viendo cómo toda esta circunstancia de derechos y privilegios a entidades privadas, no porque estemos en contra de las empresas, pero de lo que es verdaderamente una empresa. Un verdadero empresario
echa adelante su empresa y ayuda con su empresa, se beneficia a él, pero beneficia al país, a sus trabajadores. Aquí se trata de que todo sea equitativo, de que todo sea una parte justa. Entonces aquí nos estamos dando cuenta cómo desgraciadamente las cuestiones legales o las determinaciones como a discreción se dan de acuerdo, por ejemplo, en este caso, por lo que nos dice el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, pues nada más benefician para un lado, desmantelan, contaminan y pues perjudican la vida económica de diferentes zonas del país, ¿no? Yo diría, Celeste, que es el más infame entreguismo y la más infame traición a la patria también. Traición a la patria. Queridos amigos, vamos a ir un corte y regresamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. No se vayan, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz, y estamos con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Y bueno, también quisiéramos manifestar nuestro pesar a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, de nuestro brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fietal, IAP, la partida física de un compañero muy querido, muy reconocido. Así es, él llevó en vida el nombre de Armando Contreras González. Celeste, muy rápido, suelo no contar anécdotas de vida periodística, pero alguna vez, cuando este servidor recibió la encomienda de salir a cubrir por primera vez la fuente del entonces Departamento del Distrito Federal, llegó al antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde le dijeron que no, que tenía que ir al edificio gemelo. Llega este reportero bisoño, todo deslumbrado, todo atemorizado, era su primera vez. Y en eso escucha las siguientes palabras. Hola, soy Armando Contreras González. ¿Yo te puedo ayudar? Ay, qué lindo. Y Armando me introduce en la Oficina de Comunicación Social del entonces Departamento del Distrito Federal, que si mal no recuerdo tenía como director al que fue secretario particular del licenciado Adolfo López Mateos, a Humberto Romero. Armando me ayuda y me dice, oye, ¿sabes mandar sonidos? En ese tiempo los reporteros de radio utilizábamos unos alambres que se conectaban a los teléfonos y les llamábamos caimanes. Él me llevó, me consiguió una máquina, en fin. Nos enteramos que Armando partió hacia la patria definitiva, eterna, ayer, y yo quisiera, Celeste, a nombre propio también, decirle a Armando que siempre lo tengo conmigo, que nunca tendré manera suficiente de agradecerle y que deseo que descanse en paz. Pues a nombre de todos nosotros, un ser humano maravilloso, un excelente reportero y una persona generosa. Un abrazo a su familia y desde donde estés, Armando, querido maestro, seguramente pues estarás atento a tu familia y a todos aquellos que te respetamos y te queremos, y a su profesión, por supuesto. Amaba el periodismo con absoluta pasión. Sí, totalmente, Armando, maestro querido. Pues bueno, queridos amigos, regresando con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y viendo la situación y las circunstancias de lo que hablábamos, maestro, qué posibilidades se tienen, qué cuestiones o qué instancias habría que hacer para que las cosas allá, ya que hay un rumbo diferente con todo esto que ha pasado con el petróleo, que por cierto circula un video que le voy a enviar, maestro Enrique Pastor, a lo mejor ya hasta lo tiene, de una persona, de un trabajador que está en Houston y que va a tomar gasolina a una de las gasolineras más grandes de Houston. ¿Y qué creen? Que es de Pemex. ¿Y qué creen? Que cuesta $2.45 el galón, que son 4 litros. O sea, más barato que en México, la gasolinera de Pemex da la gasolina. Entonces, aparte de todo, se nos dice que no hay que hacer no, pero además no hay subsidio. Recuerden que la gasolina no está subsidiada.
que es un costo, que eso nos han dicho del subsidio a la gasolina, no existe. No, para no. La gasolina, pero para allá tampoco, porque estaría, de todas formas, nada más no le ganarían tanto como acá. Okay. Entonces, ¿por qué no se esquilman acá? Y hay que tomar en cuenta además la diferencia de los salarios, ¿no? Del nivel de vida en este sentido. O sea, ya las cosas cuestan más caras, pero ganan más. Y ahora, aún así, las cosas que es el petróleo mexicano y por la gasolinera de Pemex, allá cuestan más barato que aquí. Entonces, hay que ver tantas cosas, queridos amigos, tantas cosas. Y no sé si vio ese video usted, maestro, y este trabajador platica y comenta que está en una refinería y dice, bueno, ¿y por qué en México hay uno de los candidatos que está insistiendo en que no hay que hacer refinerías, que ya hay que irnos por la modernidad, porque él es muy moderno, que hay que irnos por los coches eléctricos? Y bueno, pues obviamente aquí es deliberadamente porque entonces tanta gente quiere el petróleo mexicano, ¿no? Si ya prácticamente que dicen que no sirve para nada. No, hay que exigir que se produzca en México, porque ahí va mucho todavía de lo que debe de ser para los mexicanos, y además nosotros estamos pagando, nosotros los mexicanos sí estamos subsidiando a esos que están vendiendo la gasolina, porque estamos pagando mucho más que lo que cuesta, ¿no, maestro don Enrique? Sí, así es, licenciada. Las recomendaciones de nuestra clase política, pues lo podríamos poner en este contexto, que son el único lugar donde nos caen limones del cielo y dicen que no hay que hacer limonada, sino hay que mandarla para que nos las hagan y nos la manden bien pasada y la paguemos con valor agregado. Esa gasolinera en Houston fue inaugurada precisamente por el actual embajador o el actual cónsul allá en esa ciudad, Óscar Rodríguez Cabrera, hijo del exgobernador campechano Rafael Rodríguez Barrera, y no descartamos que pertenezca a la amplia red de concesiones que ha tenido el grupo energético del sureste, que ya tiene su propia marca aquí en el sureste, se llama La Gas. No es propaganda, sino simplemente para que veamos los mexicanos como gentes venidos de otros lugares del mundo. Claro, maestro, se le está yendo el sonido, le pido de favor, tenga cuidado con esto, por favor. Como personas venidas de otros lados del mundo, pues han hecho grandes fortunas con la riqueza petrolera, esa riqueza que se nos niega a los mexicanos, que no se le permite participar, y que obviamente cualquiera que voltee a ver a Japón, donde hay 26 refinerías, un país que no tiene absolutamente ningún pozo petrolero, entonces pues sería para reírnos de los japoneses y decirlos que no saben hacer negocio. ¿Cómo se atreven a tener refinerías si no tienen petróleo y no es negocio? Exactamente. Y por cierto, ahorita que usted dice, aquí hay gasolineras, maestro, que se llaman, tienen 2 letras, PB, o no me acuerdo cómo se llaman, pero es este mismo, ¿cómo? BP. Petróleo. Bueno, pues a mí me llamó la atención, y es este mismo grupo que usted dice, porque fíjense que estábamos transitando, había mucho tráfico y todo, y vimos unas muchachas guapas, arregladas, no relativamente como de sport, pero con su uniforme, amarito, regalando café en el Alto. Y uno dice, oye, qué amables, ¿no? Y es para llamar la atención a su gasolinera, obviamente, ¿no? Y regalan unos vasos de café, que eso es el crear el compromiso de compra. Claro. Entonces, yo dije, bueno, me llamó la atención, dije, bueno, mira, buena técnica, así crean un compromiso de gratitud con la gasolinera, porque dice, la gasolinera fulana de tal le obsequia un café y unos vasotes, no creas que una cosita chiquita, y muy bien presentado. Y entonces me causó mucha curiosidad, y entonces busqué, y pertenece a ese grupo del sureste o algo así, estas empresas, maestro, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, es la ventaja de tener manga ancha del huachicoleo y la protección institucional. No olvidemos que hace un sexenio, precisamente la esposa del secretario de la Contraloría de Casillas era directora de supervisión de la
del órgano gubernamental de Profeco, y se dio a conocer que ella exigía que se le diera dinero para poder darle visto bueno en esta entrega de gasolina adulterada y de gasolina que no era de litros de 800, que eran litros de 800 mililitros. Es la corrupción institucionalizada que no tiene nada de qué preocuparse. Y un café, pues un café no es nada para el negocio colosal. Pues bueno, a mí me llamó la atención, ustedes investiguen, tomen su decisión si quieren ir ahí o no. Yo no conocía el nombre incluso no había yo visto, pero ya nos vamos dando cuenta que son empresas, ya están vendiendo directamente la gasolina cuando pudiera seguirla vendiendo Pemex, ¿no? Que además son las gasolineras que ya estaba la infraestructura de Pemex. Pero además, Enrique, amigos, hay otra cosa que casi no se menciona. Pemex les cobra a sus concesionarios 1 centavo por cada litro de gasolina que venden por concepto de mantenimiento. Entonces, por un lado, facilitaron a los privados y a los extranjeros el vender la gasolina aquí, pero por el otro, a los gasolineros que quieren vender gasolina de Pemex, resulta que les sale más caro y entonces optan por irse con otras empresas. Estas son las cosas absurdas. Igual usted si va a alguna tienda de conveniencia, me estaba diciendo Jonathan el otro día, ¿no? De que cobran un impuesto, llegan y pagan y dicen, no, pues aquí si usted ve el ticket, dicen, ¿y 3 pesos por qué? Por algo del uso del chiste es de que ya hay un impuesto extra, que uno vean los tickets, revisen los tickets. Además también que en las tiendas grandotas va usted y luego le cobran de más. Hay que estar muy alerta. Ahí son básicamente trabajadores que yo creo que la situación está tan difícil que eso no justifica porque es un robo. Pero pues abusan también de esta manera. Hay que tener mucho cuidado. Imagínense este México nuestro tan maravilloso y que esto sea lo que suceda. Les quiero mucho, amigos, y yo quiero dejar un mensaje. Cuando vean un animalito que no tiene familia o que está mal, pues recójanlo, apóyenlo, adóptenlo, que es lo que nosotros hemos hecho. Y entonces ya les platicaremos. Aquí el amor es para todos, para la naturaleza, para las personas, para los animales. Finalmente somos seres vivos todos. Les quiero entrañablemente, queridos amigos. Un beso tronadísimo. Gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Gracias, Jorge querido. Y sobre todas las cosas, gracias a ustedes, queridos amigos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias.